Bueno, buenos días. Buenos días. Un buen tiempo de alabanza, ¿no es cierto? Está nuestro pequeño también alabando ahí. Es precioso ese tiempo en que celebramos la resurrección de Jesús. Hemos tenido temprano un desayuno, compartimos con muchos hermanos que subieron temprano. Los que no vinieron, los extrañamos, seguimos luchando por darle desayuno, pero no llegamos. Pero habría otra oportunidad porque siempre estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es algo que nos alegra, es algo que nos anima. Pero hoy yo quiero compartir un pasaje en el que nosotros vemos otra realidad. Otra realidad después de la muerte de Jesús. Hemos visto el momento en que el Señor Jesús es arrestado y todos sus discípulos corren y huyen asustados, ¿no es cierto? El apóstol más cercano, digamos, en ese tiempo, Pedro, lo niega 3 veces. El Señor Jesús lo ve y él se siente avergonzado cuando se da cuenta de que ha pasado eso. Pero esto no es algo que quedó ahí. Porque lo que ellos deberían haber esperado es la resurrección de Jesús. Pero la mirada que damos a este pasaje que vamos a compartir, que es Lucas 24, versos del 1 al 12, nos hace ver algo diferente, nos hace ver a un grupo de discípulos asustados, en un lugar, encerrados, temiendo el peligro de ser detenidos, de ser dañados o recibir una reprimenda del gobierno. Ellos habían visto morir a Jesús en la cruz. Ellos sabían la promesa que Jesús les había dado. Sin embargo, después de haber sido crucificado y muerto en la cruz, su cuerpo es llevado al sepulcro por José de Arimatea, y desde ese momento todos sus discípulos lo único que tuvieron es temor. Y lo único que estaban seguros era que Jesús había muerto. Esa era la situación de los discípulos, cuando deberían esperar la resurrección de Jesús. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué había pasado con su fe? Habían estado 3 años con el Señor Jesús. Habían escuchado sus palabras de autoridad. Habían visto que había levantado muertos. Habían visto los milagros. Esos hombres y mujeres habían estado 3 años con el Maestro, con Jesús. Sin embargo, en ese momento de crisis ellos habían olvidado todo. Habían pasado por alto lo que habían escuchado de Jesús. Y hoy vamos a analizar esto, porque es importante para nosotros saber qué pasaba en el corazón de esas personas, esos hermanos en la fe. Como le dije, vamos a compartir Lucas 24, del verso 1 al 12, y le he puesto el nombre, el título a esa prédica, Puestos nuestros ojos en la resurrección. Puestos nuestros ojos en la resurrección. Y vamos a ver que si nuestra perspectiva no es bíblica, eso nos puede quitar el gozo y la esperanza. Si el creyente no tiene una perspectiva bíblica en toda circunstancia, vas a perder el gozo y vas a perder la esperanza. Vamos a orar, Padre, para que Dios dirija ese momento. Amado Padre, gracias porque nos permite disfrutar hoy, Señor, juntos de alabarte, de reconocer tu grandeza y tu poder, de poder gozarnos, Señor, juntos, sabiendo que tú resucitaste y tú estás vivo. Hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra. Háblanos, enséñanos por medio de ella, Señor. Y oramos por aquellos que nos visitan y no te conocen, Señor, para que tu palabra, que es buena, agradable y perfecta, Señor, actúe en sus corazones. Confiamos en ti y en tu poder, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lucas 24, 1 al 12. Vamos a empezar con los 2 primeros versos. ¿Me acompañan a leerlos, por favor? Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Con la muerte de Jesús,
Como había dicho hace unos minutos, los discípulos perdieron toda la esperanza. Todos estaban viendo en forma equivocada las circunstancias. Era sin duda un momento de crisis para ellos. ¿No es cierto? El que les había dicho que iba a estar con ellos siempre, el que les dijo que iba a ser el Rey eterno, el que los iba a guiar y cuidar, había muerto. ¿Qué había en su cabeza en ese momento? Ellos sin duda estaban pensando, conforme a los escritos, a las escrituras, en base a la promesa que escucharon. Por ejemplo, en Isaías 9:7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y más adelante continúa diciendo: lo dilatado su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. El concepto que tenían los judíos, los hermanos en ese momento en la fe, los creyentes en Jesús, era que él iba a ser un rey terrenal. Y lo terrible de esto es que son hombres y mujeres que han estado con él 3 años. ¿No es cierto? Sin embargo, ese es el concepto. Entonces, cuando ven a Jesús muriendo en la cruz, y dicen: ¿qué pasó? Si la promesa de las escrituras de Jehová, Dios Todopoderoso, dice que el Mesías iba a reinar, iba a resolver todos los problemas, iba a poner en su posición al pueblo de Israel. Y esa es la mirada que tenían los hermanos. Ellos estaban centrados en lo temporal, en lo terrenal. Lo extraño es que hay muchos pasajes en los que Jesús continuamente les decía: va a pasar esto. Vayan a Lucas 18, 31 al 34, y se está apareciendo arriba. Lucas 18, 31 al 34, dice lo siguiente: he aquí, está hablando el Señor Jesús, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron nada. Dice el pasaje de Lucas 18, 31 al 34. ¿Es claro o no? Si ellos simplemente seguían la secuencia de las circunstancias de lo que había pasado con Jesús, lo atraparon, lo maltrataron, lo escupieron en el camino, lo golpearon, lo clavaron, lo mataron. La lógica decía: ok, ya llegaron hasta acá, ¿qué es lo que falta? Que resucite. ¿Cuándo va a resucitar? A los 3 días. Ok. Mi lógica me dice: ok, espero 3 días para después perder mi esperanza. Pero ellos ya habían perdido su esperanza, porque ya estaban asustados en un lugar desconocido, todos juntos, preocupados de si iban a ser atrapados por los romanos o si las autoridades judías los iban a detener. Y vamos a ver a continuación que esta situación tampoco escapaba a este pasaje. Mateo 20 y Marcos 10 también son, si quieren apuntar, capítulos de la Escritura donde Jesús habla del proceso de su crucifixión, de su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que pasaba? Si ya les había dicho: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y Mateo 16, 22, 23 nos va a enseñar un poquito qué es lo que pasaba con los discípulos. Ya se los he mencionado, pero creo que este pasaje nos ayuda a entender qué es lo que pasaba en la mente de estos hombres y mujeres. Dice el pasaje en el que está Jesús, está diciendo que es necesario que Él sea entregado a los pecadores, que sea golpeado, maltratado y todo lo que iba a vivir. Y entonces, es conocido este pasaje, Pedro dice: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontece. ¿Te recuerdan la respuesta de Jesús? Es una respuesta fuerte. El verso 23 dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ese era el problema. Vamos a regresar al verso 24, 1, y esa es la situación de esos hermanos. Así como en su momento Pedro había visto la circunstancia que planteaba Jesús
como algo que no debía pasar y que él lo iba a detener. Y Jesús le había dicho: te estás equivocando. Tu perspectiva no es la celestial, no es la espiritual. Tu perspectiva es temporal. Tú estás viendo que me van a maltratar, tú estás viendo que voy a morir, pero tú no estás viendo las consecuencias de esa obra que estoy haciendo. Tú no estás viendo tampoco que yo voy a resucitar. Y eso es lo que pasa, si vemos en el pasaje 24:1, lo que pasa con estas hermanas que están yendo a el sepulcro. ¿A qué están yendo al sepulcro? No están yendo a ver, vamos a ver, ya es el tercer día, vamos a ver si el Señor resucitó. ¿Dice eso el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Dice que llevaban especias, ¿no es cierto? La costumbre del tiempo es que una vez que sepultaban a alguien, normalmente había 7 días en que las personas, los familiares podían ir y visitar el sepulcro. Lógicamente, en 2 o 3 días ya el olor era fuerte porque estaba pudriéndose el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces ellas ¿qué querían hacer? Llevar esas especias, echarlas y facilitar cuando vayan las visitas. Los demás apóstoles visitarían la tumba de Jesús y no sería tan fuerte entrar a la tumba. Entonces la perspectiva de esas hermanas era preciosa, la devoción que tenían por Jesús, de cuidarlo, de atender ese tiempo de la muerte. Pero su perspectiva era la misma de Pedro cuando le dice a Jesús: no puede pasarte eso, tú no puedes morir en la cruz. Era una perspectiva temporal, era una perspectiva humana. Esto es claro, su mirada estaba limitada a lo terrenal. Habían visto morir a Jesús y dijeron: no hay más que hacer, voy a llorar, voy a lamentarme, todo va a terminar. Y entonces sigue el verso 2 y dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Esta parte, en medio del estudio, me llamó la atención. ¿Por qué estaba removida la piedra? ¿Por qué creen que estaba removida la piedra? En primera instancia dije: bueno, ok, movieron la piedra para que Jesús salga. ¿Qué piensan? ¿No necesitaba Jesús que movieran la piedra? Porque vamos a ver más adelante, cuando Jesús resucita, que aparece en una reunión, están los hermanos, está Pedro y 2 apóstoles, y él llega a la casa cerrada y aparece dentro de la casa, y luego sale. Y en el camino de Maús, cuando se encuentra con 2 creyentes más que están yendo en el camino, él está conversando con ellos, llegan hasta la posada, comen, y cuando está partiendo el pan, Jesús, ¿qué pasa? Jesús desaparece. Entonces Jesús no necesitaba que sacaran la piedra. Jesús iba a salir y resucitar. Pero el hecho de que esa piedra esté movida, que dice otros pasajes paralelos en los evangelios, dicen que un ángel movió la piedra y se sentó sobre ella. El sentido de abrir esa piedra era poder ver los que estaban afuera, amén. Es decir, aquellos que no creían en la resurrección de Jesús, aquellos que iban a echarle las especies aromáticas, que en otros pasajes también dice que las hermanas pensaban en el camino: y ahora ¿quién nos ayudará a mover la piedra? Porque ellas necesitaban mover la piedra para entrar y echar las especias al cuerpo. Pero esa piedra fue movida porque era necesario que ellos entraran y vieran de que Jesús estaba vivo. Juan 20:19 dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, la primera de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa vosotros. ¿No necesitaba Jesús que se mueva esa piedra? Ese momento en que las hermanas que iban, las mujeres que iban a llevar las especies aromáticas, entran en el sepulcro y ven que no está el cuerpo del Señor Jesucristo, es un momento donde sus dudas son confrontadas, donde sus temores se pueden acrecentar.
donde su desesperanza podría cambiar esperanza. Al igual que los discípulos, nosotros podemos pasar lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos una vida con Cristo muchos años. Tenemos una relación con Jesús. Lo conocemos de años. Conocemos su palabra. Sabemos lo que dice, ¿no es cierto? Pero puede pasar lo mismo en ese caso. Podemos nosotros en algún momento tener una perspectiva temporal, humana. Y entonces, enfrentado con los momentos de crisis, de problemas, responder como seres humanos, que no conocen a Jesús, que no conocen su palabra y que se ciegan a lo que está pasando en ese momento. Estos hermanos, repito, vivieron con Jesús 3 años, compartieron con ellos todo ese tiempo las maravillas que hizo. Sin embargo, se vieron así, afectados por su mirada temporal y terrenal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer lo que Jesús le decía a Pedro: poner la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Nosotros como creyentes debemos someternos a la palabra de Dios, estar atentos a lo que la palabra nos dice y creer en ella. Porque el detalle en estos hermanos, en los apóstoles y en las mujeres que fueron, todos los discípulos que estaban ahí, el detalle es interesante. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado directamente de Jesús, habían visto a Jesús hacer referencias al Antiguo Testamento, es decir, habían recibido toda la palabra de Dios, pero aparentemente no habían creído. Es decir, tenían el conocimiento, conocían la palabra, podían compartirla con los demás, pero no creían en la palabra de Dios. Y eso pasa cuando nuestra vida es temporal. Cuando lo que puede pasar depende de mi capacidad y de mis fuerzas y de lo que yo entiendo. Pero cuando nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios, toda resistencia se mueve. Y todo temor es vencido. Porque estoy creyendo lo que Dios me dice, que es cierto, que es verdadero, que es bueno. No solamente debemos escuchar sus promesas, debemos creer en sus promesas. No solamente debemos escuchar su palabra, debemos dejarnos guiar por su palabra. ¿Puede alguien acaso darnos mayor seguridad que Jesús, el Dios Todopoderoso? Yo creo que no. Creo que si confiamos en su palabra y si creemos en su palabra, podemos actuar de la forma correcta en cualquier circunstancia. Pero esas mujeres que estaban en el sepulcro aún no entendían lo que había pasado. Habían visto, no estaba el cuerpo. En otros pasajes paralelos habla sobre el hecho de que las hermanas se preguntaron: ¿quién se habrá robado el cuerpo? Eso nos habla de que todavía no entendían lo que había pasado. Y los versículos 4 al 7 nos enseñan qué le dice. Dice el 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El pasaje nos dice que estaban perplejos, o sea, estaban confundidas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Creo que probablemente si nosotros hubiéramos ido en ese tiempo al sepulcro, nos hubiera pasado lo mismo. La piedra no está, vemos, alguien se robó el cuerpo. ¿Cuál es el propósito? No lo sabemos. Pero el kit del asunto es que los ángeles le llaman a acordarse de lo que había hablado. Los ángeles dicen: Jesús ya les dijo que iba a pasar. Jesús les dijo que iba a morir, pero les dijo que iba a resucitar. Y hoy día es el día. Jesús está vivo, Él ha resucitado. No me imagino el impacto que puede haber causado en estas mujeres. ¡Wow!
Sí era cierto. Lo escuché, lo entendí, pero no lo creí. Sí, yo sabía que iba a morir en la cruz, pero pensaba que no iba a pasar. Sí, yo sabía que iba a resucitar, pero cuando las cosas pasaron, mis hechos dijeron que no creí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y eso es lo que celebramos hoy, la resurrección de Jesús. Porque tiene un impacto grande en la vida de las personas. Un impacto grande en la vida de los creyentes. Murió, pero ha resucitado. Amén. ¿Ha resucitado Jesús? La palabra nos dice que si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero nosotros sabemos, como esas mujeres habían entendido ya en ese momento, que Jesús sí había resucitado. Él estaba vivo. Las mujeres recordaron las palabras de Jesús cuando los ángeles se las repitieron. A veces uno puede oír las cosas y de alguna forma saber que es cierto, pero no creemos. Y eso es lo que pasa en la actualidad. La gente puede tener un concepto de Jesús diferente al que nosotros conocemos como creyentes, porque nos acercamos a la palabra y el Espíritu Santo nos lleva a considerar la palabra de Dios. Pero la realidad del mundo es que las personas creen en un Jesús diferente al que nosotros conocemos. Un Jesús que es un líder, un Jesús que es un sabio, un profeta, pero un Jesús que no es Dios. Y entonces no pueden comprender lo impactante de la obra de Jesús. En la cruz, muriendo por nuestros pecados, pero la culminación de su obra, resucitando para que nosotros tengamos seguridad. ¿De qué? Seguridad que estamos perdonados, que nuestros pecados son perdonados. Ya no me tengo que preocupar. Mi cuenta con el Señor, con Dios Todopoderoso, está limpia. Cuando llegue el juicio, el Señor no me va a ver a mí, porque si no pierdo. El Señor va a ver al Señor Jesús, que pagó por mi pecado. Y eso es posible porque Él resucitó. Porque si no resucitaba, ¿qué hubiera pasado? Era un ser humano común y corriente, como Mahoma y muchos profetas o líderes religiosos en los que ustedes van a un lugar y encuentran, esta es la tumba de, y aquí están sus huesos, y va la gente y peregrina y sabe que está ahí el cuerpo. Pero hermanos queridos, el lugar donde supuestamente está la tumba del Señor Jesús, porque no es verídico a ver si ese es el lugar, pero si hay un lugar, nosotros sabemos que no hay cuarto. Exacto, está vacía. Y eso nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados, pero también nos da la seguridad de la resurrección. Si mañana me enfermo y estoy mal y me dicen, hermano César, te vas a morir, no tienes solución, por supuesto que me va a golpear, por supuesto que va a ser momentos difíciles, pero mi esperanza no está aquí, en los 70, 80, 90, los que quiera darme el Señor. Mi esperanza está ahí arriba, con el Señor. Y yo sé que me voy a morir y voy a ser resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús vivió, porque Jesús está vivo. Porque si Él no estuviera vivo, mi fe y mi esperanza estarían muertas. Pero también tenemos la seguridad de la reconciliación con Dios. Somos parte de su familia, de su pueblo. Todo eso y más, por supuesto, nos garantiza y nos da la seguridad de la resurrección de Jesús. Es posible que nosotros leamos la palabra de Dios, que estudiemos la Biblia y que quede registrada alguna parte de nuestra mente. Pero el problema va a existir si es que nosotros solamente lo tenemos archivado. Solamente es un conocimiento. Y esa palabra no nos transforma ni nos da seguridad. Porque debemos tener la plena seguridad de que esa palabra es cierta. Y podremos tener seguridad de que toda la palabra de Dios es cierta cuando vemos que ha cumplido el acto de resurrección. ¿Y cómo pasar de la incredulidad a la fe? ¿Qué es lo que era necesario para estas mujeres
lugar y luego para los apóstoles. Veamos versos del 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que les dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vi ese cambio de la desesperanza, de la derrota, a la esperanza y la victoria. Las hermanas llegaron, las mujeres llegaron al sepulcro para que echarle perfumes al cuerpo muerto de Jesús. Y regresan con la esperanza de su resurrección, con la seguridad de la resurrección de Jesús, pero con la esperanza de la resurrección propia. Y entonces van corriendo a decírselo a los apóstoles. Y yo, 3 veces soy, como decía alguien. ¿Qué pasa con los apóstoles? Que habían estado tantos años con Jesús. No les creyeron lo que le habían dicho. En su momento, los apóstoles van a creer. En su momento ellos van a entender esa verdad. En los pasajes posteriores, del 24 en adelante, empieza la llegada de Jesús a visitar a sus discípulos. Primero encuentra a los hermanos que están en Emaús caminando, luego se presenta con un grupo más, luego a 500, y así sucesivamente, todos van viendo a Jesús resucitado. Y eso no era mentira, porque cuando en algún momento es confrontada esta idea, se dice que están vivos las personas y los hermanos que habían visto en este momento. Era entonces el cambio de la desesperanza, de la incredulidad a la fe de estas mujeres. Y en su momento los apóstoles irían también en ese camino de incredulidad a fe. Pero me impacta lo que pasa con Pedro. Pedro escucha el mensaje y es el único que se levanta y corre al sepulcro. Él no va despacio pensando, ¿será cierto? Bueno, voy a ver si está el cuerpo, y aún cuando vaya y no vea el cuerpo, no sé si habrá resucitado. Pero Pedro era él que había negado 3 veces a Jesús. Canta el gallo una vez, canta el gallo 2 veces, y él había negado a Jesús 3 veces. Se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo. Y el Señor Jesús, dice el pasaje, lo vio. ¿Se imaginan la pena, el dolor? No de Jesús, que lo entendemos. La pena, el dolor de Pedro. Pongámonos en los pies de Pedro. Y nosotros, como Pedro, impetuosos, César, te digo que cuando me arresten, antes del tercer canto del gallo, tú me vas a negar. Señor, yo jamás. Soy pastor, no te negaré nunca. Y entonces, 1, 2 cantos del gallo, y al tercer canto, el Señor Jesús voltea y me mira porque estoy yo cerca, negándolo, diciendo que Él no es, yo no lo conozco, no es mi Señor, y blasfemo el nombre de Jesús encima, por lo que hizo Pedro, y Jesús me mira. Qué vergüenza, qué pena fallarle a Jesús. Y esa es la situación de Pedro. Él había pensado, Jesús murió, le fallé al amigo, al que me acompañó, al maestro, al que me incluyó dentro de los discípulos, dentro de los apóstoles. A él le fallé y murió, y ya no tengo cómo solucionar eso. Voy a cargar en mi espalda toda la vida este dolor de haberle fallado. Pero Pedro escucha que ha resucitado y sale corriendo, porque era la esperanza de sí, si ha resucitado, yo voy a poder acercarme a mi Señor y decirle, perdóname, te fallé. Y vamos a ver más adelante, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le repite esta
pregunta 3 veces y Pedro le responde siempre sí, sí, hasta el final dice, Señor, tú conoces mi corazón. Y así como él lo negó 3 veces, Jesús lo restauró con esas 3 preguntas. Pero no ha pasado nada. Tú vas a ser usado para la gloria de Dios. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué impactante ese momento. A pesar de la incredulidad inicial, la resurrección de Jesús es un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús. Es un testimonio de la victoria de Dios sobre la muerte. Nos recuerda que incluso en esos momentos terribles, donde pueden haber momentos de desesperanza, hay esperanza en Cristo. Hay vida en Cristo. Recordemos eso, Jesús está vivo y su amor y su gracia están disponibles para todos nosotros. Como creyentes, nosotros debemos revisar nuestra vida al ver este pasaje tan simple, como hombres y mujeres que estuvieron con Jesús, lo conocían de primera mano. Sin embargo, tuvieron un momento de crisis y pusieron su mirada en lo temporal, en lo humano, y se olvidaron que eran siervos de Jesús, de Dios Todopoderoso. Quizás se nos presenten momentos de crisis y de problemas, pero nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo resucitado, en su verdad, en su palabra. Y si aún no crees, puede ser que no creas en Jesús. Quizás tengas dudas sobre Jesús, o tu idea de Jesús sea, es un profeta, es un hombre bueno, es un ejemplo de moral. Yo quiero decirte que Jesús es Dios. Jesús resucitó. Él está en la presencia del Padre intercediendo por creyentes. Pero Él está esperando siempre a alguien más que ponga su fe en Él. Hoy nosotros celebramos alegres, aunque no parece que estuviéramos alegres, que Jesús resucitó. Porque tenemos esperanza por eso. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que somos hijos de Dios. Él vive y por eso podemos tener seguridad plena en lo que Él ha prometido. ¿Qué haremos hoy? Al terminar ese culto donde celebramos la resurrección de Jesús. ¿Cuál será nuestra forma de reaccionar de a partir de ahora cuando tengamos una crisis, un problema, una enfermedad? ¿Qué es lo que nos limitará para creer? ¿Nuestra visión temporal? ¿O podemos recordar que Jesús cumplió lo que dijo? Sepan de que voy a ser golpeado, maltratado, escupido, crucificado, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Si tenemos esa fe, que quiere decir creer plenamente en lo que Jesús ha dicho, podemos pasar cualquier mal momento, crisis, seguros de dónde estamos parados. Acompáñenme a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús, sin temor, por amor por nosotros, Señor, cumplió su muerte en la cruz, pero también su resurrección. Gracias por tu obra, Señor, bendita. Gracias porque hoy, Señor, nos enseñas que nuestra mirada está puesta en Jesús, en su resurrección, en la obra salvadora y santificadora de Cristo. Guíanos a mantenernos firmes ahí, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.